Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo que titularemos Apariencias. Retomando el anterior, hablamos de los opuestos como dos extremos de la misma cosa. Bolígrafo, dos extremos, ¿sí? Estos serían los opuestos, pero estamos referente hablando del mismo tema. Bien. Cuando hablamos entonces femenino-masculino, el tema sería el género humano, el ser humano, femenino-masculino. Hablamos de blanco, de negro, hablamos de color, o sea, el mismo tema en cuestión. Nos pasa en este doblamiento muchas veces que nos identificamos con uno de los opuestos, con uno de los polos. Cuando nosotros nos identificamos con uno de los polos, estamos excluyendo al otro. Bien. Y no nos abrimos a una nueva perspectiva. La perspectiva es, en torno a un hecho, un objeto o una situación, es dónde estamos ubicados, ¿sí? Nos da una perspectiva determinada de esa situación, ese objeto a lo que nos referimos. Los 5 sentidos van a estar captando diferentes situaciones de acuerdo a donde están. Un ejemplo, en perspectiva, hablando de la parte visual, es la lámina que están viendo ahora, que de acuerdo a cómo la luz se proyecta y dónde está parado el observador, es la imagen que ve. De un lado, este observador está mirando la imagen, ¿sí?, proyectada, y está mirando un cuadrado. Y del otro lado está mirando un círculo. El objeto es un cilindro, pero de acuerdo a la perspectiva es como lo ve cada uno. Bien. Hay otro factor que influye también muchísimo y es la de lo que se llama la percepción. La percepción es a través de los 5 sentidos lo que vamos captando, le damos una interpretación, pero esa interpretación también está condicionada. Entonces, por la perspectiva y por nuestras condiciones, los que traemos del pasado. ¿Sí? Entonces, sería ahora el momento justo para hacerles un cuento. Resulta ser que estaban en un lugar conocido, en la ribera de un río. Habían personas. Estaba el río y del otro lado del río la otra ribera. Pero la otra ribera era lo desconocido. Hasta este lugar se conocía. Y habían varias versiones que circulaban en torno a lo que había del otro lado. Un grupo de personas decía que había gente que había ido del otro lado y había traído la información, ¿sí? Y habían contado que habían estado. Había otro grupo que decía que lo desconocido, lo que estaba del otro lado del río, no existía. Y había otro grupo, un tercer grupo, que decía que para ir del otro lado había que construir un puente. Dentro del grupo que decía que había que construir un puente, había 2 grupos. Uno que decía que para construirlo tenían que hacerlo ellos con sus propias manos. Mientras el otro grupo que decía que había que construir el puente, decían que tenían que derivarlo, que tenían que entregarlo, que el puente se iba a construir. Pasó el tiempo y lo que sentían construir ese puente, lo fueron construyendo ellos mismos. Al cabo de un tiempo se terminó de construir. Entonces quienes lo habían construido pasaron del otro lado y conocieron lo desconocido del otro lado del río. Y tenían la certeza de que había que construir ese puente. El otro grupo, que decía que había que construir pero que había que derivarlo, lo habían derivado. Y el puente se construyó. También cruzaron del otro lado y decían, estamos en lo cierto.
se derivó y el puente se construyó. El grupo que decía que no era necesario construir el puente porque ya había gente que había vuelto de lo desconocido, decía, estamos en lo cierto. El puente ya estaba, siempre estuvo. Nada más que no éramos conscientes de ese puente. Bárbaro. Y creían y sentían que estaban en lo cierto. Y el otro grupo que decía que lo desconocido no existía, cruzaron el puente, pero cuando conocieron lo desconocido, dijeron, estamos en lo cierto, lo desconocido no existe. Pues una vez conocido lo desconocido, ya no es más desconocido. Gracias y nos vemos.